Volvemos después de la pausa para hablar un ratito del ámbito internacional. Hace mucho que no nos ponemos a mirar lo que pasa. Pasan tantas cosas en este país que por ahí no nos da el tiempo para mirar lo que pasa en la región, para mirar lo que pasa un poco más allá de Argentina. Así que agradecemos la presencia de la investigadora, docente, catedrática, analista de política internacional, Janina Jotayán. Muchas gracias por venir un ratito. Muchas gracias por la invitación. Sé que tiene una agenda intensa. Sí, pero... estamos con mucha actividad en la facultad, trabajando mucho y bueno. ¿Cómo recibieron la decisión ayer de la Cámara de Diputados finalmente de insistir con la ley de financiamiento universitario? Primero creo que con mucha alegría en el sentido porque... Pero mucha alegría, ¿por qué? Porque hay muchos que lo resumen a sueldos o una cuestión que a ver, un trabajador es algo que obviamente, pero también es lo que significa la ciencia en Argentina y lo que significa la ciencia en el nuevo modo productivo global, que donde la tecnología y el desarrollo están de la mano. Entonces, y sobre todo, yo te digo, en el caso de mi familia, mi hermano y yo, que somos ambos profesionales, y él también con posgrados, un médico especializado, somos la primera generación, ¿sí? Y especializados, y en mi caso hasta CONICET. Y realmente ayer lo pensaba, yo me acuerdo cuando era chica, tampoco mi padre trabajador, yo me acuerdo cuando era chica y yo veía a la gente que viajaba, bien, y yo, la universidad, ayer pensaba eso, la universidad pública a mí me hizo conocer el mundo, estudiar con el mundo, ahora te he estado contando, ha venido un investigador de Unión Europea, hemos estado charlando, y el sentir que cuando estás con otros investigadores estás de igual a igual, el respeto que hay hacia nuestra ciencia, hacia nuestra, con todos los defectos que haya, ¿no? Porque eso siempre hay que mejorar, es una política pública que también viene... compleja en todo el nivel de educación, ¿no? Pero creo que lo de ayer en ese sentido, sumándolo salud. Argentina tuvo dos cuestiones importantísimas en el siglo XX que la diferenciaron de los demás estados de América Latina. Uno es la educación pública que permitió, y a partir del 49, la gratuidad, permitió la movilidad social, y la otra es la salud pública. Es muy importante eso. Creo que ahora nos estamos dando cuenta, y en el término de las personas con discapacidad, ya creo que hay un nivel de perversidad, porque me enojo, perdón, pero creo que es demasiado. O sea, ya nacieron con un montón de cuestiones, y el tema es que por ahí los que han votado este tipo de experiencias o este tipo de propuestas, que en el mundo ahora esta polarización viene, justamente ellos no creen en los derechos, porque ellos creen, sostienen que la desigualdad es natural y sostienen que así debe ser. Por eso a este tipo de pensamientos les llaman darwinismo social, para que comprendamos, social, que sobreviva. Hayek, que tanto cita... La supervivencia del más apto y... Ni siquiera. Hayek, que tanto cita a Milei, y en el tema de eso puedo sentarme a discutir horas, porque hace muchos años que lo estudio, dice, es la libertad para morirse de hambre, y ni siquiera. A veces el azar no es el más inteligente ni el más apto. Tremendo. Bueno, volviéndolo al tema, ¿qué pasa con que el presidente de Estados Unidos inicia de repente una cruzada anti-narcotráfico con la vista puesta exclusivamente en los carteles de soles de Venezuela? Narcoterrorismo. Narcoterrorismo, exacto. Y bueno, y ya lleva dos vehículos bombardeados, dicen que hay un tercero, una tercera lancha. Pero que no hay noticias, que no se sabe. Que no hay detalles, pero al parecer... Pero no hay otra manera de interceptarlos, porque iba con droga, iban tantas personas, no sé dónde quedó, qué droga era, cayó al fondo del mar. Se ha generado una tensión en una zona que es el Caribe, que hasta ahora estaba bastante tranquila, ¿no? Sí. Y se llega a pensar incluso en algunos, aunque bueno, es como extremo, pero no descartan algunos una probable invasión de Estados Unidos a Venezuela. También. Primero, entender a Trump creo que es entender esto que veníamos hablando de los procesos, ¿no? Yo siempre a mis estudiantes y cuando expongo, tengo charlas, siempre digo hay que entender a este tipo de liderazgos, porque son liderazgos, tanto Milei, podemos hablar de Orbán en Hungría o algunos también en Europa, no son coincidencias sistémicas, ¿no? Son expresiones también de un momento. ¿Sí? De un momento, y que logran, digamos, captar una emoción que a veces es válida, ¿no? Porque por ahí hay digo, las emociones del pueblo, las necesidades, las limitaciones, pero encarnan por ahí formas de liderazgos bastante irrespetuosas, y en el caso, irrespetuosas del derecho, no estoy diciendo ni en lo humano ni meternos en ese sentido. Y en el caso de Trump,
es paradójico, ¿no? Porque Estados Unidos, y a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, es el que comanda y el que lidera la nueva arquitectura del derecho. Una de las cuestiones, a diferencia de otros momentos históricos, es que la ONU rechazan los países el uso de la fuerza porque para mediar a través del derecho. O sea, la fuerza está justificada en el derecho internacional desde 2 puntos. Disuasiva, cuando hay una amenaza, o defensiva. Y en este caso hay un momento que se inaugura, por esto digo, es un proceso ya de 20 años que se inaugura a partir de 2001, ¿sí? Que con Trump están acelerándose, está polarizándose, hay partes que tienen que ver con su estilo, pero que ya pasó hasta con Obama, digamos, ¿no? Y esto es, algunos autores como Tocatian le llaman el momento postlegal, ¿sí? En el sentido de no respetar el derecho internacional. En este caso, por ejemplo, cuando uno tiene, por una presunción, esto era lo que inaugura Bush en su momento en 2001 fue la defensa adelantada o guerra preventiva. Entonces, prevenir de supuestos desde el punto de derecho interno, internacional, desde el punto de Estados Unidos es contra la ley, porque debe ser aprobado por... Y desde el punto de vista internacional de todo, del derecho humanitario. No se puede atacar, de última... O sea, presuponer que este país tiene armas de destrucción masiva, entonces vamos a atacar, vamos a invadir, y después se comprueba que no existía ninguna arma. Bueno, es que el supuesto, pero por eso te digo que es el proceso. Eso poslegal atraviesa que hayamos visto en algún momento en Irak, presuntas, van cambiando el país, y es un principio muy grave y lesivo para el derecho internacional. Ojo, no es solo Estados Unidos el que lo hace. Pero en este caso está tenemos la sensación de que se están acelerando los procesos mundiales. Estamos entrando, es más, hace menos de un mes dimos una charla en la universidad sobre geopolítica y específicamente era a un fósforo, ¿no? Entender la fragilidad actual y por qué estas cuestiones. Ahí traje algunos datitos y yo creo que hay procesos económicos, porque Estados Unidos está en una dinámica de disputa con Asia-Pacífico, por ahí todo el mundo cree que es China nada más, y Asia-Pacífico, y entonces hay algún deterioro. Por eso digo, más allá de la impronta que le dé Trump, que obviamente tampoco podemos decir, no es parte ni siquiera de la tradición republicana, por supuesto, pero totalmente ilegal, atacar. Janina, claro, directamente. ¿Y cómo lees o cómo ves la postura de socios o de países de América justamente en relación a eso? Vi hace pocas horas que, de hecho, el presidente brasilero también tuvo una postura muy marcada de acompañamiento después de conocerse justamente esta noticia. ¿Qué lecturas es? ¿Cómo deberían actuar y cómo ves que están actuando los países? Y primero generalizar, ¿no? Sí hay que ver qué países actúen y qué países opinen, porque no es lo mismo que opine un país que por ahí que no tenga una presencia o un peso internacional importante. Brasil sí lo tiene, ¿sí? Y en ese sentido digo, este proceso que inauguró Estados Unidos no es el único que lo ha hecho, ¿sí? Algunas cuestiones podemos ver también en Ucrania, más allá. Digamos, en esto yo siempre a mis estudiantes les digo, no veamos como malos o buenos, entendamos procesos, intereses y claro, qué se está discutiendo detrás de esto. Por eso ya vamos a analizar algunas cuestiones ahí en el mundo. Entonces, en este sentido, lo que deberían hacer es respetar el derecho internacional que ha construido. En el caso, por ejemplo, supongamos que son narcoterroristas... Y que van cargados de drogas. ¿Qué es lo que se hace en supuesto del derecho? Primero, autorización para actuar, se detienen, se juzgan, porque también tenemos en el nivel internacional, si es un hecho internacional, la Corte Penal Internacional, que es una de las que tiene, digamos, subjetividad, o sea, que puede, entran dentro de su suscripción personas reales, personas físicas. Ajustarse a derecho. Claro. O sea, hasta los conflictos militares, la guerra como su máxima expresión, tiene normas. Por ejemplo, lo que pasa en Gaza ni hablar. Nunca, el objetivo es político, nunca se debe atacar a la sociedad civil, no se puede cortar el acceso a agua como recurso necesario para la vida, medicamentos, el hambre acceso. como un arma. Entonces, cuando vemos... No es esto nada más. Pero, y esta es una especulación, creo que Estados Unidos, más allá de la impronta de Trump, está mostrando también cierta debilidad. Que esto no implica declive, porque está disputando su lugar en el mundo. Es la primera vez, y China
Y China, digamos, como si quiere líder, no tan líder, porque ahí tienen sus conflictos y sus... Pero Asia está marcando, algunos autores como Rassen hablan del mundo post-occidental, y lo inédito, que es la primera vez en siglos, que el eje dinámico, ¿no? Porque eso para que algunos datos para expresar. El eje dinámico está cambiando hacia Asia-Pacífico. Hay unos datos que dice PBI 2026, bueno, no los voy a ver ahora con mi presbicia nueva de los 40, pero son datos de 2020 a 2026. El 2026 son a partir de datos de CEPAL. Es una proyección, ¿sí? Es una proyección, y nosotros podemos ver cómo el cuadro anterior. En 2020, en azulcito está, China es el único país que no cae, ¿no? 2020, estamos hablando... 2,3. Esto es el PBI 2020. Interanual, ¿no? Si vemos... para 2021, esto también tiene que ver con la caída en términos económicos y cuánto va a subir. ¿A qué puesto no está América Latina, que tuvo una caída del 7% regional? Argentina del 11%, el mismo número que en el 2001. La economía cayó. Venezuela el 30%, por decirte datos, ¿no? El mundo, vemos el 3%, economías avanzadas, Estados Unidos, veamos, zona euro, Japón, China, a pesar de que aparece ahí, India tiene una fuerte caída, porque también en ese sentido, si India también es una potencia, o está ahí creciendo, tiene otras consideraciones. 2001, digamos, el rebote también por una caída. En 2022, las proyecciones económicas daban que el mundo subía, ¿sí? ¿Qué pasó? Guerra de Ucrania, por eso lo marqué en rojo. Y eso, incrementar, entre otras cosas, petróleo, un montón de cuestiones, retrajo e incrementó también. Pero lo que quería decir esto, porque no quiero dar una clase de economía, es que podemos ver en los últimos tres, China, India y economías avanzadas de Asia, que entre otros tenemos ASEAN, los tigres asiáticos, las tendencias de crecimiento. Y vemos las tendencias de Estados Unidos, por ejemplo, de 2022, 2,5. Entonces, China, veamos, India ni hablar, más allá que tuvo una caída y es... diferencia. Bueno, esto está marcando que, y esto lo dicen estudios de OMC, FMI, CEPAL en este caso, el eje... no solo político está virando a China, sino económico. Entonces, eso está disputando. Por eso, ¿son manotazos de ahogado? Ahora, no sé si sí, digamos... ¿Quiere recuperar el patio trasero que había descuidado un poco? Todavía no está ahogado. Puede nadar, porque él tiene con qué disputar. ¿sí? Pero está intranquilo. Está intranquilo. Es la primera vez que desde 1990, la caída, 1991 en forma específica, cuando se disuelve la URSS, que tiene alguien, y cuando decimos no es el líder no, el líder económicamente hablando, ¿no? Esto que se llama, algunos hablan de desglobalización, que yo siempre a mis estudiantes les digo, es una estupidez. ¿Por qué? Porque la globalización no termina, cada vez se profundiza más. Lo que pasa es que está cambiando el tipo y la forma de globalización. Ahora, entonces lo que hay es desacople, que son economías, se entiende como esto que transvuelvan las empresas, ¿no? Las economías globales de valor, que es una empresa produce una parte acá, por ejemplo, les doy el ejemplo de Apple, perdón. Chivo, no, ojalá Apple me pague, pero es porque decía diseñado en Estados Unidos, ensamblado en China, es su logo. Ahora dice diseñado en Estados Unidos, ensamblado en India. Entonces hay nuevos procesos que se llaman, en términos económicos, o desacoplar, es cortar cadenas de valor de suministros de aquellos que no son socios. Entonces se habla del friendshoring, o sea, el comercio entre amigos, cambió de China a India, y el nearshoring, o sea, que sean más cerca, para cortar, por un lado, desde el punto de vista de costo, pero también por cuestiones ideológicas. Ni hablar de marcas deportivas. Exacto. Con 3 líneas o pipa. Hoy también todas sus etiquetas marcan una diferencia de país. Por eso digo que hablar de globalización es porque cada vez estamos más atravesados por la globalización, ¿no? Diana Tusi, que es una gran investigadora de política internacional, economía política internacional argentina, yo siempre a mis estudiantes les decía, no me gusta hablar de contexto internacional. Porque es como que algo que pasa afuera y no nos afecta, y hoy vemos que cómo nos afecta todo, FMI, guerra, el aumento, las caídas masivas del 2022 cuando fue el conflicto de Ucrania y Rusia. ¿Sí? El parate, porque las proyecciones iban más arriba.
Y ella le dio un nombre que me parece muy interesante, que es exterior estructurante, ¿no? Esto quiere decir que lo que sucede afuera nos determina y cada vez más. Es más, decía, es inédito, por ejemplo, hasta el peso que tiene la agenda internacional ahora en las discusiones, en los procesos electorales internos. Y lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Estados Unidos. Ahora, el cambio de las políticas de relaciones internacionales y del posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, ¿cómo ubica, cómo deja a la Argentina en este momento? Muy mal. Primero, en términos de... la verdad que por ahí cuesta, como desde el punto de vista objetivo profesional, tratar de darle una mirada. Desde el punto de vista de socios estratégicos, digamos, que ha tenido en el caso de Brasil, que nosotros, yo te contaba el desacople y lo que dependía la Argentina de la economía brasileña desde 1980 en adelante. Después de socios políticos y convergencias que más allá de fracturas y diferencias en América Latina y en el Cono Sur se han compartido, socios de Mercosur, ni hablar, está solo. O sea, un país en este contexto solo, por ejemplo, pensemos, Mercosur tiene muchos errores, entre ellos no haber podido generar cadenas de valor regional. ¿Sí? Que eso mejor. Pero en el sector automotriz algo se hizo, pero en vez de romper. Entonces yo pensaba, mientras nuestro presidente actual se sacaba una foto con Elon Musk, sí, haciendo así, o no me acuerdo cómo hace, sí, en Brasil las empresas tecnológicas vinculadas al sector automotriz con IA, etcétera, China, hay una que ha hecho una inversión grandísima en Brasil, ¿no? Ojo, también hay que mirar, porque no es que, yo siempre les digo a mis estudiantes, no es gringos malos, chinos buenos, asiáticos. No, pero nosotros tenemos que ver en términos de intereses. ¿Qué nos interesa a nosotros? Exacto, abrir. ¿Qué nos conviene? Y estrictamente la economía. En un país que no tiene reservas. Es cerrar la tecnología con la importancia que va a tener. Yo uno de los cuadros que traje es nivel de inversión también. Y solo en América Latina, solo Brasil, de los datos disponibles, es el que está invirtiendo un porcentaje en esta nueva ola de tecnologías, que se habla de la cuarta revolución industrial, que ese es el nuevo modelo productivo global, que ya deja de ser industrial, ¿no? Le queda chico porque es una partecita. Es financiera, es digital, y ahí pensemos en IA, en ciertas tecnologías estratégicas que ahora te dejan fuera del mundo. Y estamos renunciando a eso. O sea, es casi un suicidio. O sea, ni siquiera aspiramos a un nivel de desarrollo, ser potencia, pero Argentina tiene un capital humano y personas realmente formadas. Y eso también son recursos importantes. Entonces, es casi suicida. Digamos, no sé cómo decirlo objetivamente. Me cuesta pensar. Y con toda esta visión, digamos, sí, o análisis que vos haces del presidente Javier Milei y su política internacional, ¿cómo eso se traslada a las provincias, en donde por ahí se vive otro escenario? Porque, sí, por ejemplo, es el caso de San Juan, siempre lo hemos hablado al aire también con Gustavo en alguna oportunidad. Digo, San Juan está muy vinculada a la industria minera, y cuando, sí, hablas de industria minera, hablas de China, hablas de Australia, hablas de, sí, Canadá. Y Estados Unidos ha tenido conflictos justamente con, sí, estos países. Entonces, digo, ¿cuánto perjudica a la provincia este tipo de políticas y cómo tendría que ser la cintura que tiene que tener el gobierno provincial en relación a esto? Internas e internacionales de las dos. Otra cosa que lo quería decir de Milei también es la tradición en derechos humanos que ha tenido Argentina también, la defensa internacional e interna. Pero bueno, lo afecta grave. Primero porque si bien hoy, es más, el proyecto de investigación que yo dirijo es sobre San Juan, digamos, y la paradiplomacia, y eso quiere decir las relaciones internacionales de los gobiernos intermedios. Ya hoy se habla de política exterior multiescalar, ¿no? Hay discusiones, uno dice no, es privativa del Estado, pero tienen toda esa cuestión. Pero lo que pasa es que hay marcos, ¿sí? Hay marcos legislativos y hay marcos internacionales, convenios que te restringen. Entonces, salvo que pretendamos volver a las Provincias Unidas y desunirlas, no puede ser una isla una provincia, ¿sí? Y en ese sentido, también, digamos, con qué cuidado o con qué mirada, porque la inversión extranjera directa para un país es muy importante, entre ellas la minería, pero hay que ver de qué formas, ¿sí? Hoy estamos discutiendo, por ejemplo, si son proveedores o no, el RIGI en ese sentido hay que tener cuidado. Esto no, yo me salgo de la discusión de minería sí, minería no. No es que no sea importante, ¿no? Pero estoy mirando objetivamente como un sector de desarrollo. Entonces eso te marca, o sea, y más en una provincia como San Juan, que entre otros es una provincia chica y tiene un mercado interno todavía. Obviamente,
Sí va a depender también de la posición que tomen de ahora en más los gobiernos, esto es tema de política interna, porque mi sensación es que ahora empezaron todos no sé qué pasó. Sí, fingiendo demencia. Claro, pero también hay que entender los fuertes condicionamientos, ¿no? Acá no pensemos por ahí en mal, más allá de las posiciones, que podemos compartirlas o no, los fuertes condicionamientos han estado bastante estrangulados, y en ese sentido yo creo que la provincia debería tener una mirada coherente y respetuosa del derecho también, ¿no? Del derecho y los intereses, porque, a ver, solo con minería no vas a sacar cuando tenés una provincia con gran parte que trabaja la administración, con docentes, hay otros sectores también. Acá tenemos pequeños productores de otros tipos de cuestiones, que eso yo les digo a mis estudiantes, cuando uno abre o cierra una economía no es tan simple decir es bueno o malo. Uno puede decir, esto va a afectar a este sector. ¿Qué política pública compensa o no? ¿Cómo invertimos acá? Porque si uno no le suma valor agregado, no hay país, no existe un país en la historia, y eso, si quieren otro día les traigo datos empíricos, investigaciones, que subsista con una economía primarizada. Sí podemos pensar estratégicamente cómo eso nos ayuda a construir y a financiar otro tipo de política económica. Como ir construyendo valor agregado. Claro. Por eso, sacando la otra discusión que es también la pueden dar otros sobre la minería, sí o no. Por eso digo, pensándola como un sector estratégico. Y es estratégico. San Juan tiene cobre, que es un recurso muy importante, el nuevo modelo productivo global. En el norte de Argentina tiene litio, porque también siempre Argentina cae como en dos posiciones pendulares medias. Yo siempre digo, se llama falacia antropomórfica. Un teórico hablar como si fuera el Estado fuera una persona, ¿no? Porque en realidad hacia dentro del Estado hay discusiones regionales, pero siguiendo esa falacia podemos pensar qué le conviene y qué necesita hoy ese Estado, ¿no? Y primero es, digamos, estamos en una situación de gravedad, en un momento de recesión global, y regional ni hablar, entonces respeto y precaución, de todos lados, ¿no? Porque realmente cuando yo a mis estudiantes, y de ahí surgió una charla que di después, porque pensé el año diciéndole estamos a un fósforo, pero para explicarles la fragilidad del momento actual, ¿no? Hay también otros datos que creo que no vamos a tener tiempo de compartir, también un nuevo proceso de crecimiento armamentista a nivel global. Fósforo quiere decir, como para terminar la metáfora, es que puede pasar que estamos, a un momento de... Mira, uno puede ver en términos geopolíticos, digamos, las amenazas, ¿no? De diferente tipo, económicas, globales, pero en otras experiencias, también cuando ha habido pandemias, si uno mira la historia, en otros momentos críticos, ante cambios tecnológicos, en momentos donde ha habido estados y dirigencias y gobiernos polarizados. El año pasado se cumplió un siglo la marcha sobre Roma, ¿no? Estos procesos digamos, de fascismo del siglo XXI. Cualquier conflicto puede comenzar otro blanco. Es como una gran incertidumbre de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Porque en realidad el mundo está desordenado. Y encima hay una disputa global en la que China no aparece como un ordenador diciendo yo voy a ordenar esto. Porque Estados Unidos, a partir de esto, esta arquitectura económica que fueron los FMI, OMC, todo eso surge a partir de Bretton Woods. Y se juntaron antes que termine la guerra, 44. Por la importancia que tiene la economía en los conflictos, ¿no? Entonces, por eso digo, es todo. Y lo que está pasando en Medio Oriente, o sea, es parte. Algunos hablan de guerra fría, comercial, tecnológica, económica entre Estados Unidos y China, y guerra global segmentada. Bueno, nos dejaste mucho más tranquilos. Muchas gracias. Gracias, Janina. Muchas gracias. Gracias por venir. La verdad, estamos casi terminando. Así es. Ya nos estamos